Un adinerado empresario, con una fortuna multimillonaria, atrapó a una niña pobre que rebuscaba restos de comida en el contenedor de basura de su mansión. Para él, este acto de desesperación era un crimen imperdonable. La agarró con violencia y la arrastró hasta el desierto, mientras la pequeña le suplicaba perdón. El empresario, cuyo nombre era Ricardo Sánchez, ató a la niña al tronco de un árbol solitario. Sus lágrimas se evaporaron antes de tocar el suelo. Esto es para que aprendas a no volver a robar nada a nadie, fueron sus últimas palabras antes de dejarla a su suerte en mitad de la nada. Deshidratada y casi inconsciente, la niña parecía estar a punto de exhalar su último aliento cuando, en el horizonte lejano, un majestuoso caballo blanco presenció toda la injusticia. El animal abandonó su pasto y galopó por el desierto en dirección a la niña. Lo que este valiente caballo hizo a continuación fue tan real que cambió el destino de la pequeña. El sol implacable del desierto golpeaba sin piedad la vasta y árida extensión, convirtiendo cada grano de arena en un pequeño rescoldo ardiente. El calor creaba espejismos que danzaban en el horizonte como fantasmas burlones. En el corazón de esta extensión hostil, un árbol solitario se alzaba como un guardián olvidado del tiempo. Sus retorcidas ramas ofrecían una sombra escasa, pero muy necesaria. Atada al tronco rugoso del árbol, una niña de apenas 6 años lloraba en silencio. Sus lágrimas se evaporaban antes de tocar sus mejillas quemadas por el sol, dejando solo un rastro salado que le escocía en la piel. La niña se llamaba Sofía, aunque a nadie allí le importaba cómo se llamara. Temblaba a pesar del calor sofocante. Sus pequeñas manos estaban azules por las cuerdas que cortaban la circulación, y sus pies descalzos apenas tocaban el suelo pedregoso. Las palabras del hombre resonaban en su cabeza como una pesadilla interminable. Esto es para que aprendas a no volver a robar nada a nadie. La voz dura y despreciativa del empresario, Ricardo Sánchez, aún la atormentaba. La había encontrado en la cocina de su mansión, comiendo desesperadamente los restos de comida que había encontrado en la basura. Para él, era un crimen imperdonable. Para ella, era simplemente una cuestión de supervivencia. Sofía no entendía por qué la castigaban. Le dolía el estómago desde hacía días y el hambre la devoraba como una bestia voraz. Su madre había desaparecido hacía semanas, dejándola sola en el mundo. La niña había buscado comida en todos los lugares que conocía, pero le habían cerrado las puertas en las narices. Su aspecto sucio y harapiento ahuyentaba cualquier compasión que pudiera haber encontrado. El viento afilado del desierto comenzó a soplar, levantando pequeñas tormentas de arena que danzaban alrededor del árbol. Sofía cerró los ojos con fuerza para protegerse de los granos que le cortaban la cara como pequeñas cuchillas. Cada ráfaga parecía susurrar promesas de muerte, y ella empezó a comprender que tal vez nunca volvería a ver a otro ser humano. La sed ya torturaba su garganta. Sus labios agrietados sangraban un poco y su lengua se sentía como un trozo de cuero reseco. Intentó encontrar una posición más cómoda, pero las cuerdas apenas le permitían moverse. Sus brazos entumecidos colgaban a los lados de su cuerpo y sentía pequeños dolores punzantes que subían por sus hombros. Mientras el sol continuaba su viaje implacable por el cielo azul acero, Sofía empezó a recordar momentos más felices. Recordaba vagamente a su madre cantándole nanas, un regazo cálido y acogedor, dulces palabras susurradas al oído. Esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida, a otra niña que ella no era. De repente, un movimiento en el horizonte captó su atención.
Al principio pensó que era otro espejismo, pero la figura se hizo más clara lentamente. Era un caballo, un magnífico caballo blanco que se movía elegantemente sobre las dunas lejanas. El animal parecía observarla con una intensidad que la hizo olvidar su dolor por un momento. El caballo se detuvo en la cima de una duna de arena, como una visión celestial recortada contra el cielo. Sus ojos inteligentes parecían registrar cada detalle de la escena cruel que tenía ante sí. Algo en su mirada era lo que Sofía nunca había visto antes. Una profunda y antigua compasión, como si el animal entendiera exactamente lo que estaba pasando y lo viera como una injusticia insoportable. Por un momento, que pareció una eternidad, la niña y el caballo se miraron a través de la distancia que los separaba. Sofía sintió que una extraña esperanza florecía en su pecho. Tal vez no estaba completamente sola en el mundo. Tal vez este majestuoso caballo era una señal de que todavía existía bondad en algún lugar de esta tierra árida y cruel. El animal inclinó la cabeza ligeramente, como si hiciera una promesa silenciosa, antes de desaparecer detrás de las dunas. Sofía se quedó mirando el lugar donde había estado, preguntándose si volvería. Cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y rojos, cerró los ojos y susurró una oración desesperada a un poder superior que quizás la escucharía. No lo sabía, pero su rescate ya estaba en camino. La noche cayó sobre el desierto como un manto negro bordado de estrellas. El contraste entre el calor sofocante del día y el frío cortante del amanecer hizo que Sofía temblara violentamente. Sus pequeños dientes castañeteaban sin control mientras intentaba acurrucarse para conservar el poco calor que quedaba en su frágil cuerpo. Las cuerdas que la ataban al tronco parecían haberse apretado aún más en el frío, cortando su delicada piel. Pero no estaba sola. El caballo blanco había regresado en silencio, materializándose como un fantasma plateado a la luz de la luna llena. Sus cascos no hacían ruido en la arena y sus movimientos eran tan elegantes que parecían sacados de un sueño. El animal se acercó con cautela al árbol, con sus grandes ojos expresivos fijos en la niña atada. Sofía abrió los ojos al sentir una presencia cerca de ella. Al ver al majestuoso caballo parado a pocos metros de distancia, su corazón se aceleró. No sabía si sentir miedo o alivio. El animal era enorme, con músculos definidos bajo su impecable pelaje blanco, pero había algo profundamente suave en su postura. Bajó su elegante cuello y se acercó aún más, olfateando el aire alrededor de la niña. Con un movimiento delicado que contrastaba con su tamaño, el caballo tocó la cara de Sofía con su hocico de terciopelo. El contacto fue cálido y reconfortante, y por primera vez, desde que la habían abandonado, sintió que alguien o algo se preocupaba por ella. Nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez no eran solo lágrimas de desesperación. El caballo pareció entender su miedo. Colocó su gran cuerpo de manera que la protegiera del viento frío que soplaba por el desierto. Su espeso pelaje y el calor de su cuerpo crearon una barrera natural contra los elementos hostiles. Sofía sintió un alivio inmediato cuando el viento dejó de cortar su piel expuesta. En las horas siguientes, el animal permaneció allí como un guardián silencioso. No intentó irse, no mostró inquietud. De vez en cuando bajaba la cabeza para comprobar si Sofía aún estaba consciente, tocándola suavemente con el hocico cuando estaba peligrosamente cerca de quedarse dormida. Cuando las primeras luces del amanecer iluminaron el horizonte, el caballo se alejó brevemente del árbol. Sofía lo observó con creciente ansiedad mientras corría en círculos alrededor del área como si estuviera buscando algo.
Su minuciosa búsqueda fue recompensada cuando encontró una pequeña depresión en la roca donde se había acumulado la escasa lluvia nocturna. Con una sorprendente delicadeza, el caballo humedeció su hocico en el agua y regresó con Sofía. Inclinó la cabeza, dejando que las preciosas gotas de sus labios cayeran directamente en la boca seca de la niña. El líquido era poco, pero suficiente para humedecer su garganta y darle fuerzas para seguir adelante. Este ritual se repitió varias veces a lo largo de la mañana. El caballo alternaba entre ofrecerle agua y sombra, siempre atento a las necesidades de la niña. Sofía empezó a entender que este extraordinario ser se había hecho responsable de mantenerla con vida, aunque no supiera cómo ni por qué. A medida que el sol subía en el cielo y el calor volvía a ser intenso, el caballo se posicionó estratégicamente para que su sombra cubriera la mayor parte posible del cuerpo de Sofía. Permaneció completamente inmóvil, incluso cuando el sol castigaba sin piedad su espalda. Su devoción era absoluta e incomprensible. Sofía intentó hablar con él. Su voz era ronca y casi inaudible. «Gracias», susurró, sin saber si el animal podía entender. El caballo volteó una oreja hacia ella, como si estuviera escuchando atentamente. Sus ojos inteligentes parecían reflejar una comprensión que iba más allá del instinto animal. Con el paso de las horas, Sofía notó muchos detalles sobre su protector. Su crin era como seda blanca que ondeaba al viento, y había pequeñas cicatrices en sus flancos secos que revelaban una vida de arduo trabajo. A pesar de su majestuoso aspecto, este no era un caballo de pura sangre mimado, sino un animal de trabajo acostumbrado a la adversidad. Lo que más impresionó a Sofía fue la infinita paciencia del caballo. Nunca mostró irritabilidad ni deseo de irse. Parecía haber tomado la decisión consciente de protegerla, y nada lo haría cambiar de opinión. Esta inexplicable lealtad de un animal que nunca había visto antes era un misterio que su mente infantil no podía descifrar. Cuando el sol alcanzó su cenit al mediodía, el caballo comenzó a mostrar signos de inquietud. Miraba alternativamente a Sofía y a lo lejos, como si estuviera sopesando una decisión difícil. Sus movimientos se volvieron más inquietos y comenzó a caminar en pequeños círculos alrededor del árbol. Sofía sintió que algo estaba cambiando. El caballo parecía estar luchando consigo mismo, dividido entre el deseo de permanecer a su lado y la urgente necesidad de buscar ayuda. Ella lo observó con creciente miedo, temiendo que finalmente la abandonara, como todos los demás. Entonces, en un momento que determinaría el destino de ambos, el caballo tomó una decisión que cambiaría todo. El caballo se alejó del árbol con pasos vacilantes, volteándose varias veces para mirar a Sofía. En sus ojos inteligentes ella pudo ver una lucha interna entre el instinto de protegerla y la urgente necesidad de buscar ayuda. El corazón de la niña se encogió al comprender que estaba a punto de irse. «No te vayas», murmuró con voz débil, extendiendo sus brazos atados hacia el animal. El caballo se acercó una última vez, tocando suavemente su cara con el hocico, como si hiciera una promesa silenciosa. Luego, con un relincho bajo y melancólico, galopó hacia el horizonte, dejando solo una nube de polvo dorado. Sofía nunca se había sentido tan sola. La desesperación la invadió como una ola abrumadora y comenzó a sollozar sin control. Sin la protección del caballo, el sol volvió a golpear su piel sin piedad. Sus labios se agrietaron aún más, y la sed se convirtió en una tortura constante. Cada respiración era un esfuerzo doloroso, y ella empezó a comprender que no aguantaría mucho más. Mientras tanto, el caballo galopaba por el desierto con una voluntad de hierro. Sus cascos golpeaban el suelo pedregoso en un ritmo constante, levantando pequeñas explosiones de arena a cada paso. Conocía cada sendero,
cada duna, cada hito de esa región árida. Su misión era clara: encontrar a alguien que pudiera salvar a la niña. La granja de Antonio López estaba a varios kilómetros de distancia, escondida detrás de una hilera de colinas bajas. Era un lugar modesto, con una sencilla casa de ladrillos y un establo cercado por tablones desgastados. Antonio era un agricultor de mediana edad, con las manos curtidas por el trabajo duro y un corazón que albergaba más bondad de lo que su apariencia ruda sugería. Estaba reparando una valla cuando vio a su caballo galopando hacia él. Relámpago, como se llamaba el animal, nunca se comportaba de esa manera. El caballo estaba agitado, sudoroso, y sus ojos mostraban una urgencia que Antonio nunca había visto antes. Algo andaba terriblemente mal. «¿Qué pasa, viejo?», preguntó Antonio, acercándose con cautela. Relámpago se negó a calmarse. Corría en círculos alrededor del hombre, relinchando con insistencia y empujándolo con el hocico en dirección al desierto. Cuando Antonio intentó agarrarlo por la brida, el caballo se apartó y continuó su desesperada danza. Elena, la hermana de Antonio, atraída por el ruido, salió de la casa. Era una mujer de unos 40 años, con el pelo gris recogido en un sencillo moño y un delantal siempre manchado de harina. Su rostro redondo y amable reflejaba una vida dedicada a cuidar de los demás. Primero sus ancianos padres y luego su hermano soltero. «Nunca he visto a Relámpago así», comentó Elena, observando el extraño comportamiento del animal. «Parece querer llevarte a algún sitio». Antonio negó con la cabeza, confundido. Conocía a su caballo desde hacía 15 años, desde que era solo un potro terco. Relámpago siempre había sido inteligente, pero nunca había mostrado un comportamiento tan humano. Era como si el animal estuviera tratando de comunicar algo urgente e importante. «Tal vez vio a un lobo o un zorro herido», sugirió Elena, secándose las manos en el delantal. «Ya sabes lo protector que es». Pero Antonio sabía que era otra cosa. Había una cualidad emocional en la agitación de Relámpago que iba más allá del instinto de protección territorial. El caballo parecía genuinamente desesperado, como si algo que hubiera visto lo hubiera conmovido profundamente. Relámpago se alejó unos metros y miró fijamente a Antonio, como si esperara que el hombre finalmente entendiera su mensaje. Cuando eso no sucedió, el animal se acercó de nuevo y comenzó a empujar el pecho del granjero con mayor insistencia. Casi lo derriba. Está bien», exclamó Antonio, levantando las manos en señal de rendición. «¿Quieres que te siga? ¿Es eso?». El caballo se detuvo de inmediato y se quedó perfectamente inmóvil, como si estuviera esperando la decisión del hombre. Sus ojos inteligentes parecían suplicar comprensión, y algo en su postura conmovió el corazón del granjero. Elena se acercó y tocó el brazo de su hermano. «Me preocuparía si no supiera qué está pasando. Relámpago nunca se ha comportado así. Debe ser algo importante». Antonio asintió lentamente. Su vida en el campo le había enseñado a confiar en los instintos de los animales. Percibían cosas que los humanos a menudo ignoraban, especialmente cuando se trataba de peligro o sufrimiento. Si Relámpago insistía desesperadamente en llevarlo a alguna parte, había una razón. «Prepara algunas cuas», le dijo a Elena. «Agua, algunos vendajes, una cuerda. No sé qué vamos a encontrar allí, pero es mejor estar preparado». Mientras Elena corría a la casa a buscar los suministros, Antonio ensilló rápidamente a un Relámpago.
El caballo permaneció inmóvil durante todo el proceso, pero su tensión era palpable. Con cada segundo, parecía volverse más impaciente por partir. Cuando finalmente se subió, Antonio apenas tuvo tiempo de sentarse en la silla antes de que Relámpago saliera disparado hacia el desierto. El caballo sabía exactamente a dónde iba, navegando con absoluta certeza por los senderos invisibles entre las dunas y las rocas. Mientras galopaban por el paisaje árido, Antonio no podía evitar preguntarse qué encontrarían al final de este viaje urgente. Relámpago nunca lo había decepcionado antes y estaba seguro de que esta vez no sería diferente. En el horizonte lejano, una pequeña figura atada a un árbol solitario luchaba contra el tiempo y los elementos, sin saber que su rescate estaba en camino. El galope salvaje por el desierto duró casi una hora. Antonio se agarraba con fuerza a las riendas, pero Relámpago parecía ser guiado por un poder superior, navegando con absoluta certeza entre las dunas y las rocas. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos anaranjados, cuando finalmente vieron el árbol solitario en el horizonte. Al acercarse, Antonio sintió que su corazón se aceleraba. Algo estaba atado al tronco, algo pequeño e inmóvil que le revolvió el estómago. «Dios mío», murmuró, espoleando a Relámpago para que fuera aún más rápido. Fuera lo que fuera, estaba en peligro mortal. Cuando llegaron al árbol, Antonio se bajó del caballo antes de que se detuviera por completo. Lo que vio le heló la sangre en las venas. Una niña pequeña, no mayor de 6 años, estaba atada al tronco con gruesas cuerdas. Su piel estaba quemada por el sol, sus labios agrietados sangraban y apenas parecía consciente. «¡Jesús Cristo! ¿Qué monstruo le ha hecho algo así a una niña?», exclamó, arrodillándose junto a Sofía. Sus manos temblorosas deshicieron rápidamente los nudos crueles que cortaban las delicadas muñecas de la niña. La cuerda estaba tan apretada que había dejado marcas profundas en su piel. Sofía abrió lentamente los ojos al sentir que las cuerdas se aflojaban. Su visión era borrosa, pero pudo distinguir la cara barbuda y preocupada de un hombre que no conocía. Por un momento, pensó que era otra pesadilla, pero la bondad en sus ojos marrones la tranquilizó. «Cálmate, pequeña, ya estás a salvo», dijo Antonio con voz cargada de emoción. Se quitó la camisa y la envolvió alrededor del frágil cuerpo de Sofía para protegerla del viento que se hacía más frío. «No dejaré que nadie te haga daño». Relámpago se acercó y bajó la cabeza, tocando suavemente la cara de Sofía con el hocico. La niña logró esbozar una débil sonrisa al reconocer a su protector. Tú regresaste», susurró con una voz apenas audible. Antonio observó la interacción entre la niña y su caballo con creciente asombro. Era como si ya se conocieran, como si hubiera una conexión profunda entre ellos. «Fue Relámpago quien me trajo a ti», explicó, mientras acariciaba el pelo sucio y enredado de Sofía. «Él sabía que necesitabas ayuda». Con el mayor cuidado, Antonio levantó a Sofía en sus brazos. Pesaba menos que un saco de pienso y sus huesos sobresalían bajo su piel deshidratada. «Ven, pequeña, nos vamos a casa. Mi hermana Elena te cuidará». El camino de regreso fue más lento y cuidadoso. Antonio montó a Relámpago, con Sofía apretada contra su pecho, sintiendo cada respiración trabajosa de la niña. Ella luchaba entre la conciencia y el delirio, murmurando palabras inconexas sobre su madre y el hambre. «¿Quién te hizo esto?», preguntó Antonio suavemente, pero Sofía ya se había vuelto a dormir. Demasiado agotada para responder, él decidió que las preguntas podían esperar. Lo importante ahora
era salvar la vida de la niña. Cuando llegaron a la granja, Elena ya los esperaba en el porche, con una jarra de agua tibia y paños limpios. Los había visto venir de lejos, y por la postura de su hermano, supo que algo andaba mal. «Dios mío, Antonio, ¿qué le ha pasado a esta criatura?», exclamó, corriendo a ayudar. Sus ojos maternales evaluaron rápidamente el estado de Sofía. Deshidratación severa, quemaduras solares, marcas de cuerda en las muñecas y los tobillos. «Alguien la ató en medio del desierto», explicó Antonio, mientras llevaba a Sofía a la casa. «Si no fuera por relámpago, mañana estaría muerta». Elena preparó rápidamente una cama improvisada en la sala con sus mejores mantas y almohadas. Había cuidado a personas enfermas toda su vida y sabía exactamente qué hacer. «Ponla aquí. Voy a buscar agua y algunas hierbas curativas». Antonio colocó a Sofía con cuidado en la cama y observó cómo Elena trabajaba con eficiencia. Su hermana limpió suavemente la piel quemada de la niña, aplicó pomadas caseras en las heridas y le dio pequeños sorbos de agua con miel para rehidratarla. «Es tan pequeña», murmuró Elena, mientras ordenaba el pelo de Sofía con dedos maternales. «¿Quién puede hacerle algo así a una niña inocente?». «No lo sé», respondió Antonio, apretando los puños. «Pero lo averiguaré, y cuando lo haga, ese miserable bastardo pagará por lo que ha hecho». Sofía gimió suavemente y abrió los ojos. Por primera vez en días, se sintió segura y protegida. El ambiente a su alrededor era simple, pero acogedor, y olía a pan recién horneado y a hierbas curativas. La mujer que la cuidaba tenía la misma mirada dulce que solía tener su madre. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó Elena suavemente, ofreciéndole otro sorbo de agua. «Sofía», respondió la niña con voz débil. «Mi nombre es Sofía». «Sofía», repitió Elena con una cálida sonrisa. «¡Qué nombre tan bonito! Yo soy Elena, y este es mi hermano, Antonio. Ahora estás a salvo con nosotros». Antonio se acercó a la cama y se arrodilló junto a Sofía. «Pequeña, ¿puedes decirme quién te hizo esto? Necesito saberlo para que no le pase a nadie más». Sofía lo miró con ojos grandes y asustados. Por un momento, pareció que no iba a responder. Luego, con una vocecita como un susurro, dijo: «Fue el hombre de la casa grande. Dijo que robé comida, pero solo tenía mucha hambre». Antonio y Elena intercambiaron miradas de indignación. Una niña abandonada en el desierto por buscar comida. ¿Qué monstruo sería capaz de tanta crueldad? «¿Cuál hombre de la casa grande?», preguntó Antonio suavemente. Pero Sofía ya se había quedado dormida de nuevo, agotada por el esfuerzo de hablar. Elena la arropó con cuidado y le hizo una señal a su hermano para que se alejara. «Déjala descansar», susurró. «Mañana estará lo suficientemente fuerte para contarnos su historia». Afuera, Relámpago permaneció junto a la ventana, como si estuviera de guardia, para proteger a la niña que había salvado. Sabía que su misión apenas había comenzado. Habían pasado 3 días desde el rescate y Sofía comenzaba a mostrar signos de recuperación. Sus mejillas habían recuperado un poco de color y ya podía sentarse en la cama para comer las nutritivas gachas que Elena preparaba con tanto amor. La niña aún se sobresaltaba con los movimientos bruscos y miraba constantemente por las ventanas, como si esperara que alguien viniera a buscarla. Elena se había convertido en su sombra protectora. Nunca se alejaba de su lado por mucho tiempo. Era como si toda la maternidad reprimida de una vida sin hijos hubiera encontrado un desahogo en esa niña perdida.
Le tarareaba nanas mientras le cepillaba el pelo, le contaba cuentos antes de dormir y le preparaba caldos especiales para fortalecer su frágil cuerpo. «Cuéntame sobre tu mamá», le pidió Elena suavemente, mientras le aplicaba pomada en las marcas que aún quedaban en las muñecas de Sofía. ¿Cómo era ella? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero no solo de tristeza. También había un brillo de anhelo y amor cuando comenzó a hablar. Mi mamá era muy bonita. Tenía el pelo largo como el tuyo y siempre olía a flores. Trabajaba en la casa grande, limpiando y cocinando. «¿Y dónde está ahora?», preguntó Elena, aunque temía la respuesta. «No lo sé», respondió Sofía, con la voz quebrada. «Un día no regresó a casa a la hora de siempre. Esperé y esperé, pero nunca volvió a aparecer. Luego se acabó la comida y tuve mucha hambre». El corazón de Elena se encogió. La historia comenzaba a tener un sentido terrible. Una madre que trabajaba en una casa grande y desapareció misteriosamente, dejando atrás a una niña pequeña que casi se muere de hambre. No era una coincidencia. Antonio, que escuchaba desde la puerta, entró en la habitación con una expresión sombría. «Sofía, ¿sabes cómo se llamaba el empleador de tu madre? ¿El hombre de la casa grande?». La niña asintió tímidamente. «Mi mamá siempre hablaba de él, don Ricardo Sánchez. Decía que era muy importante y que no debía hacer ruido cerca de él». «Sánchez», murmuró Antonio, y Elena sintió que el nombre significaba algo para él. «Pequeña, ¿recuerdas el apellido? ¿Cómo lo llamaba tu madre cuando hablaba con otras personas?». Sofía frunció el ceño, concentrándose. «Sánchez, don Ricardo. Mi mamá siempre decía que era muy rico y poderoso». La cara de Antonio se oscureció como una nube de tormenta. Ricardo Sánchez era conocido en toda la región como un empresario sin escrúpulos que poseía varias propiedades y granjas. Sus prácticas dudosas y su temperamento explosivo eran legendarios, pero tenía suficiente dinero e influencia para mantener a las autoridades locales fuera de sus negocios. «Este hombre es una escoria», le dijo Antonio a Elena en voz baja cuando salieron de la baja habitación. «Si fue capaz de abandonar a una niña en el desierto, imagínate lo que podría haberle hecho a su madre». Elena lo siguió a la cocina. «¿Crees que él...?» «No quiero ni pensarlo», respondió Antonio, golpeando la mesa con rabia. «Pero una mujer no desaparece así como así, Elena. Y si descubrió algo que no debía saber, o si intentó proteger a su hija, los dos hermanos se quedaron en silencio, asimilando las terribles implicaciones que Sofía había revelado. La niña no era solo una víctima de la crueldad, era una testigo potencial de algo mucho más grande y siniestro. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Elena. Su voz temblaba de preocupación. «Si Sánchez descubre que está aquí...». «No lo descubrirá», dijo Antonio con firmeza. «Pero no podemos fingir que esto nunca sucedió. Una niña estuvo a punto de ser asesinada, Elena. Esto es un crimen». Esa tarde, Sofía se sentó en el porche, observando a Relámpago en el pasto, cuando Elena se le acercó. El caballo pareció sentir su presencia y se acercó a la valla, estirando el cuello para ser acariciado. «Él me salvó», dijo Sofía simplemente, acariciando el hocico de Relámpago. «Estaba sola y asustada, y él se quedó conmigo. ¿Por qué lo hizo?». Elena sonrió, conmovida por la ingenuidad de la pregunta. «Algunos seres tienen un corazón puro, mi amor. No pueden ver a alguien sufrir sin intentar ayudar. Relámpago es así, y tiene suerte de haberlo encontrado. Y ustedes también».
dijo Sofía, mirando a Elena con sincera gratitud. Me salvaron sin siquiera conocerme. Así es como actúan las buenas personas, explicó Elena. No importa de dónde vengas o quién seas, cuando alguien necesita ayuda, ayudamos. Sofía asintió pensativamente. Mi mamá siempre decía eso también. Le daba comida a otras personas pobres, incluso cuando apenas teníamos suficiente para nosotras. Decía que la bondad siempre vuelve a quien hace el bien. Tu mamá era una mujer sabia, dijo Elena, con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Antonio salió a caminar para reflexionar. La granja estaba en silencio bajo la luz de la luna. Solo el sonido lejano de los grillos rompía la quietud. Relámpago se le acercó en el pasto, como si sintiera la agitación en sus pensamientos. ¿Qué viste allí fuera, viejo?, preguntó Antonio, mientras acariciaba el cuello del caballo. Sabías que era una niña incluso antes de acercarte, ¿verdad? Relámpago inclinó la cabeza. Sus ojos inteligentes reflejaban la luz de la luna. Había algo en su mirada que Antonio no podía descifrar del todo. Una sabiduría ancestral, una comprensión que iba más allá del instinto animal. Se queda con nosotros, dijo Antonio con determinación. Pase lo que pase, no dejaremos que nadie vuelva a hacerle daño. El caballo relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo con la decisión, pero algo en su postura indicaba que la lucha apenas había comenzado. Ricardo Sánchez no era el tipo de hombre que dejaba testigos vivos, especialmente si podían amenazar su imperio de crueldad. Al día siguiente, las primeras nubes de tormenta comenzaron a formarse en el horizonte. No eran nubes de lluvia, sino algo mucho más peligroso que se acercaba a la pequeña granja, donde una niña huérfana intentaba reconstruir su vida rota. Una semana había pasado desde el rescate y Sofía era casi irreconocible. Su cabello estaba limpio y brillante, sus mejillas tenían un color rosado saludable y sus ojos, una vez apagados por la desesperación, ahora mostraban una nueva curiosidad infantil. Elena le había conseguido ropa adecuada en el pueblo, y por primera vez en meses, la niña parecía una niña normal. Pero la paz que se había instalado en la granja de los López estaba a punto de romperse. Antonio estaba reparando una valla a media tarde, cuando vio una nube de polvo acercándose por el camino de tierra. 3 hombres a caballo se dirigían a la granja, y algo en su imponente postura lo puso inmediatamente en alerta. No parecían visitantes amistosos. «Elena», gritó hacia la casa, «lleva a Sofía a la habitación de atrás. Ahora mismo». Elena, que a lo largo de los años había aprendido a confiar en los instintos de su hermano, no hizo preguntas. Tomó la mano de Sofía y la guió rápidamente a la habitación más escondida de la casa, susurrándole instrucciones para que la niña se quedara absolutamente quieta. Los 3 hombres se acercaron lentamente. Sus caballos pisaban con cautela el suelo irregular. El líder era un hombre alto y delgado, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda desde la esquina del ojo hasta la barbilla. Sus compañeros parecían matones experimentados, con rostros duros y manos que descansaban de forma despreocupada cerca de sus armas. «Buenas tardes», dijo el líder, sin bajarse de su caballo. «¿Es usted Antonio López?» «Yo mismo», respondió Antonio, manteniendo la voz firme a pesar de la tensión que sentía. «¿En qué puedo servirles?» «Mi nombre es Jorge Soria. Trabajo para don Ricardo Sánchez. Estamos buscando a una niña que desapareció hace unos días. Una niña pequeña, de pelo oscuro, de unos 6 años». El corazón de Antonio se aceleró, pero mantuvo una expresión neutral.
No he visto a ninguna niña por aquí. Esta zona es demasiado remota para que una niña pequeña esté sola. Jorge escudriñó la cara de Antonio con ojos fríos y calculadores. Es interesante que diga eso, señor López, porque tenemos información de que hace unos días usted cabalgó por el desierto y regresó con algo en los brazos. De vez en cuando cazo jabalíes, dijo Antonio casualmente. Traje una presa a casa. Mi hermana hizo un delicioso guiso con ella. Uno de los matones se acercó a la casa, como si quisiera echar un vistazo por su cuenta. Antonio se interpuso, bloqueando su vista del porche. ¿Algún problema?, preguntó Antonio. Su voz adquirió un tono peligroso. Ningún problema, dijo Jorge rápidamente, haciéndole una señal a su hombre para que retrocediera. Solo queremos asegurarnos de que la niña esté a salvo. Es importante para don Ricardo Sánchez. ¿Importante cómo?, preguntó Antonio, fingiendo curiosidad. ¿Hija? ¿Nieta? Jorge dudó un momento antes de responder. Una empleada, la hija de una de las trabajadoras de la granja. Don Ricardo está muy preocupado por su bienestar. Antonio casi se ríe de la descarada hipocresía. ¡Qué empleador tan considerado! Debe pagar muy bien a sus trabajadores y preocuparse mucho por sus familias. La mandíbula de Jorge se tensó, mostrando que la provocación había dado en el blanco. Don Ricardo es un hombre generoso y justo. Solo quiere que la niña regrese a donde pertenece. ¿Y a dónde pertenece?, insistió Antonio. Con su familia, por supuesto. ¿Y dónde está su familia ahora? Jorge no respondió de inmediato, y Antonio sintió que había tocado un punto sensible. La vacilación del hombre confirmó sus sospechas más oscuras sobre el destino de la madre de Sofía. Eso no le incumbe, dijo Jorge finalmente. Solo queremos a la niña de vuelta, para que pueda ser castigada por buscar comida. ¿Solo tenía hambre?, preguntó Antonio, decidiendo jugar sus cartas. La atmósfera cambió de inmediato. Los tres hombres se tensaron, y Jorge bajó la mano hacia su arma en la funda. «Qué interesante», dijo lentamente. «¿Cómo sabe usted de algún castigo si nunca ha visto a la niña?» Antonio sintió que había cometido un error. «Por favor», pero no retrocedió. «Porque conozco la reputación de su empleador. Todo el mundo en la región sabe qué clase de hombre es Ricardo Sánchez». «Cuide sus palabras, López», dijo Jorge, con la voz llena de amenaza. «Don Ricardo tiene mucha influencia por aquí. Sería una lástima que su granja se metiera en problemas». «¿Esa es una amenaza?», preguntó Antonio, dando un paso adelante. «Es un consejo amistoso. Si sabe algo sobre la niña, será mejor que se ponga en contacto con nosotros. Don Ricardo puede ser muy generoso con quienes le ayudan y muy duro con quienes se interponen en su camino». Jorge les hizo una señal a sus hombres y comenzaron a alejarse. Pero antes de desaparecer por completo, se volteó una última vez. «Ah, señor López, qué hermoso caballo tiene en el pasto. Blanco, ¿no? Muy bien cuidado. Sería una pena que le pasara algo». La amenaza contra Relámpago fue la gota que colmó el vaso. Antonio apretó los puños, pero logró controlarse. Comenzar una pelea ahora solo pondría a Sofía en mayor peligro. Los tres hombres se alejaron lentamente, pero Antonio sabía que no era la última vez que los vería. Regresarían, probablemente, con más hombres y menos sutileza. Elena apareció en la puerta tan pronto como los visitantes estuvieron fuera de la vista. «¿Saben que está aquí?», preguntó simplemente. «Lo saben», confirmó Antonio, «y van a volver». Sofía apareció detrás de Elena. Sus ojos estaban muy abiertos por el miedo. «¿Ese era el hombre de don Ricardo Sánchez?», preguntó con voz temblorosa. «Sí», dijo Antonio,
arrodillándose frente a ella. Pero no te preocupes, pequeña. No dejaremos que nadie te lleve de aquí. Sofía asintió, pero las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No quiero irme. Me gustan. Son buenos conmigo. Elena la abrazó con fuerza, sintiendo que su corazón se rompía. No vas a ir a ninguna parte, mi amor. Ahora somos tu familia. Pero mientras consolaban a Sofía, Antonio sabía que se avecinaba una tormenta. Ricardo Sánchez no era el tipo de hombre que aceptaba un no por respuesta. Y ahora que sabía dónde estaba Sofía, movería cielo y tierra para recuperarla. No por amor o preocupación, sino para silenciarla para siempre. La guerra había comenzado y una niña inocente estaba en el centro del conflicto. 2 noches habían pasado desde la visita amenazante y la tensión en la granja de los López era casi palpable. Antonio había reforzado las cerraduras, revisado las armas y mantenido a relámpago en el establo cerca de la casa. Elena dormía en la habitación con Sofía y nadie salía solo de la granja. Sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que Sánchez hiciera su próximo movimiento. Sofía se había vuelto más pensativa en los últimos días. Jugaba menos, sonreía con menos frecuencia, y Elena, a menudo, la encontraba en la ventana con una expresión melancólica que no debería estar en el rostro de una niña. En la tercera mañana, mientras Elena preparaba el desayuno, Sofía se le acercó con algo en las manos, una muñeca de tela pequeña, deshilachada y descolorida. Estaba escondida, dijo Sofía tímidamente, ofreciéndole la muñeca a Elena. Mi mamá me la hizo cuando era muy pequeña. Siempre la llevo conmigo. Elena tomó la muñeca con cuidado, notando el esmero con el que había sido cosida a pesar de los materiales sencillos. Es preciosa, mi amor. ¿Cómo se llama? Esperanza, respondió Sofía. Mamá dijo que mientras tuviera esperanza, nunca estaría completamente sola. El corazón de Elena se encogió ante la conmovedora inocencia de la respuesta. Tu mamá era muy sabia. Sofía asintió, pero luego su expresión se volvió seria. Elena, tengo que contarte algo sobre mamá y sobre Ricardo. Elena dejó de amasar la muaza y le prestó toda su atención a la niña. Algo en la voz de Sofía le decía que esta conversación sería importante. ¿Qué pasa, mi amor? Sofía respiró hondo, como si se estuviera preparando para revelar un secreto terrible. Mamá no desapareció así como así. La última vez que la vi, estaba muy asustada. Había encontrado algo en la casa de don Ricardo. ¿Qué cosa? Preguntó Elena suavemente, sentándose en la silla junto a Sofía. Papeles, dijo Sofía, frunciendo el ceño en señal de concentración. Mi mamá a veces limpiaba su oficina, y un día vio unos papeles esparcidos sobre la mesa. No sabía leer muy bien, pero reconoció algunos nombres. ¿Qué nombres? De personas que desaparecieron, respondió Sofía. Su voz se convirtió en un susurro. Doña Carmen, que trabajaba en la cocina y desapareció el año pasado. Pedro Martínez, que cuidaba los caballos y nunca más se le vio. Mamá dijo que había muchos nombres y que todos eran de personas que trabajaban para don Ricardo. Elena se estremeció. Sofía, ¿estás segura? Sí, dijo Sofía, asintiendo con la cabeza enérgicamente. Mamá estaba muy asustada y trató de salir en silencio de la oficina, pero don Ricardo estaba en la puerta. Vio que ella había estado mirando los papeles. ¿Y qué pasó después? Sofía comenzó a llorar en voz baja. Se puso muy furioso, le gritó y le dijo que la gente demasiado curiosa a veces desaparece para siempre. Mamá llegó a casa llorando, y esa noche empacó una pequeña maleta y la escondió debajo de la cama. ¿Una maleta?
Dijo que tal vez tendríamos que irnos muy rápido, explicó Sofía. Empacó ropa y papeles importantes. Dijo que si algo le pasaba, yo debía tomar la maleta y correr. Elena llamó a Antonio, que estaba reparando herramientas en el granero. Cuando entró en la cocina y vio a las dos con caras serias, supo de inmediato que algo importante estaba sucediendo. Sofía me contó sobre su mamá, dijo Elena. Antonio, tienes que escuchar esto. Sofía repitió toda la historia para Antonio, quien escuchaba con creciente indignación y horror. Cuando terminó, su rostro estaba rojo de rabia. «Ese bastardo», murmuró entre dientes. «¿Cuántas personas ha matado?» «Sofía», dijo Elena suavemente, «¿sabes dónde escondió tu mamá esa maleta?» «Sí», respondió Sofía. «Bajo el tablón suelto en nuestra pequeña habitación. Pero no sé si todavía está allí». Antonio se levantó con determinación. «Lo averiguaremos. Si esa maleta todavía está allí, podría contener suficientes pruebas para poner a Sánchez entre rejas para siempre». «Es muy peligroso», dijo Elena, preocupada. «Si él se entera de que estuvieron allí, él ya sabe que estamos involucrados», respondió Antonio. «La diferencia es que ahora tenemos la oportunidad de conseguir pruebas contra él». Esa tarde, Antonio y Sofía cabalgaron en relámpago hasta el pequeño pueblo donde la niña había vivido con su madre. El lugar era una colección de sencillas cabañas donde vivían los trabajadores más pobres de Sánchez. La casa de Sofía era una de las más pequeñas, solo 2 habitaciones diminutas con paredes de barro y un techo de tejas rotas. El lugar, obviamente, había estado abandonado durante semanas. La puerta estaba entreabierta y el viento había esparcido hojas secas por el suelo de tierra apisonada. Sofía guió a Antonio a la habitación más pequeña, donde señaló un tablón específico en el suelo. «Ahí», dijo. Mamá levantaba el tablón. Antonio usó su navaja para levantar el tablón con cuidado. Debajo, en un pequeño agujero bien escondido, había una bolsa de lona polvorienta. La sacó con cuidado y la abrió. Dentro había ropa sencilla, algunos documentos personales y, lo más importante, un sobre marrón sellado. Antonio lo abrió con manos temblorosas y encontró varias hojas de papel con notas cuidadosas a lápiz en una caligrafía femenina. «Tu mamá hizo copias», dijo, asombrado. Copiaba los nombres y las fechas de los papeles que vio en la oficina de Sánchez. Sofía se acercó para mirar. Mamá sabía escribir mejor de lo que decía. Siempre fingía que era tonta para que nadie la notara. Antonio leyó rápidamente las notas. Eran listas de nombres, fechas de desaparición e incluso algunas observaciones sobre las circunstancias. Doña Carmen vio movimientos extraños en el almacén número 3. Desapareció la semana siguiente. Pedro Martínez preguntó por salarios atrasados. Desapareció después de una discusión con el jefe. «Dios mío», murmuró Antonio. «Esto es evidencia de múltiples asesinatos». En el fondo de la bolsa había una última sorpresa. Una foto antigua que mostraba a Sofía con una mujer joven y hermosa. En la parte de atrás, en la misma caligrafía cuidadosa, estaba escrito: «Para mi hija Sofía. Si algún día lees esto, quiero que sepas que tu madre te amó más que a su propia vida. Lucha por la verdad, incluso cuando parezca imposible». Sofía sostuvo la foto contra su pecho y lloró. Ella sabía que algo le iba a pasar, y aún así fue lo suficientemente valiente como para documentarlo todo. Dijo Antonio, con profunda admiración por la mujer que nunca había conocido. «Tu mamá, con este acto de valentía, ha salvado muchas vidas». Mientras cabalgaban de regreso a la granja,
Antonio supo que todo había cambiado. Ya no eran solo una familia que intentaba proteger a una niña huérfana. Ahora tenían pruebas de crímenes horribles y la responsabilidad de asegurarse de que se hiciera justicia. Pero también sabían que Ricardo Sánchez haría cualquier cosa para mantener sus secretos enterrados, incluido silenciar para siempre a todos los que sabían la verdad. Esa noche, la casa de los López se transformó en un centro de estrategia improvisado. Las pruebas encontradas en la maleta de Sofía estaban sobre la mesa de la cocina, iluminadas por la luz amarillenta de una lámpara. Antonio, Elena y Sofía estudiaban los documentos con la seriedad de detectives experimentados. Cada nombre revelaba una tragedia individual. «Tenemos que entregar esto a las autoridades», dijo Elena, pero su voz no sonaba convencida. «¿Qué autoridades?», preguntó Antonio con amargura. «El policía del pueblo es amigo de Sánchez. El juez está endeudado con él. La mitad del ayuntamiento trabaja para sus empresas». Sofía, que miraba una de las listas con atención, levantó la cabeza. «¿Qué tal si se lo contamos a la gente del pueblo, a las familias de los desaparecidos?» Antonio consideró la sugerencia. «Podría ser nuestra única opción. Si conseguimos que las familias hablen, si más personas alzan la voz». «Pero tienen miedo», recordó Elena. «Miedo a perder sus trabajos, miedo a las represalias». «Entonces, tenemos que darles una razón para no tener miedo», dijo Antonio. Una determinación crecía en su voz. «Tenemos que demostrar que Sánchez no es invencible». A la mañana siguiente, Antonio comenzó un viaje peligroso. Visitó discretamente las casas de las familias cuyos nombres estaban en los documentos. Su primera parada fue la casa de doña Berta, la madre de Carmen, la mujer que había trabajado en la cocina. Doña Berta era una anciana que se había encorvado bajo el peso del dolor y el trabajo duro. Cuando Antonio mencionó el nombre de su hija, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Carmen era una buena chica», dijo, sirviendo café en tazas desportilladas. «Trabajadora, honesta, nunca le causó problemas a nadie. Doña Berta, ¿alguna vez tuvo alguna sospecha cuando Carmen desapareció?» La mujer miró a su alrededor nerviosamente antes de responder. «Sospecha. Sí, la tuve. Pero, ¿quién le creería a una anciana como yo? Dijeron que Carmen se había fugado con un novio, pero mi hija no tenía novio. Nunca se habría ido sin decírmelo». Antonio le mostró con cuidado una de las notas de la madre de Sofía. «¿Sabe usted algo sobre el almacén número 3 en la granja de Sánchez?» Doña Berta palideció. «¿Cómo sabe eso? Carmen vio algo allí, ¿no es así?» Una noche regresó a casa muy nerviosa y dijo que había visto hasta unos hombres sacando sacos pesados de ese almacén y llevándolos a un camión. Sacos que parecían demasiado pesados como para ser solo grano. La voz de la mujer se quebró. 3 días después, no volvió del trabajo. Historias similares surgieron en cada casa que Antonio visitó. Carlos Méndez, el hermano de Pedro Martínez, le dijo que su hermano había cuestionado la desaparición de otros trabajadores y había hecho preguntas incómodas. La señora Méndez reveló que su esposo había sido amenazado después de notar movimientos sospechosos al amanecer. «Mi hijo Bosón, mi hijo Pablo, siempre fue demasiado curioso para su propio bien», dijo la señora Rosa, una mujer frágil con el pelo completamente blanco. «Él trabajaba en el mantenimiento y tenía acceso a todos los almacenes. Un día me dijo que salían olores extraños de uno de ellos, olores que no eran de animales ni de grano». Antonio mostró los documentos al grupo. «Estas son copias de notas que encontramos. Enumeran todos los nombres de las personas que desaparecieron, junto con las fechas y las circunstancias».
La reacción fue inmediata y emotiva. Lágrimas, gritos ahogados de reconocimiento, puños apretados de ira. Ver a sus seres queridos enumerados como víctimas de un patrón sistemático de violencia les dio a las familias algo que no habían tenido en meses: la certeza de que no estaban locos, de que sus sospechas coctas eran válidas. «Tenemos que entregar esto a las autoridades», dijo Carlos Méndez. «No podemos quedarnos callados para siempre». «¿Qué autoridades?», preguntó con amargura el señor Manuel, el padre de un joven que había cuestionado las peligrosas condiciones de trabajo. «El comisario es cómplice de Sánchez. El alcalde le debe favores. ¿Quién nos va a escuchar?». «Las autoridades estatales», respondió Antonio. «Las autoridades nacionales, si es necesario. Personas que no están en la nómina de Sánchez». Fue entonces cuando doña Berta hizo una revelación sorprendente. «Tengo un sobrino que trabaja en la Fiscalía en Madrid. Siempre me dijo que lo contactara si necesitaba algo. Tal vez él pueda ayudarnos». La esperanza comenzó a brillar en los ojos de los presentes. Por fin, una conexión con un mundo que iba más allá de la influencia de Sánchez. «Pero necesitará más que solo nuestros testimonios», continuó doña Berta. «Necesitará pruebas físicas». «¿Y cómo vamos a conseguir eso?», preguntó la señora Méndez. «¿Simplemente nos colamos en la granja de Sánchez?». Antonio pensó por un momento antes de responder. «Tal vez podamos. No todos nosotros, pero algunos, si sabemos exactamente dónde buscar». «Es demasiado peligroso», dijo Carlos Méndez. «Si nos atrapan, si no hacemos nada, más personas morirán», respondió Antonio con determinación. «Y las que ya murieron nunca obtendrán justicia». La discusión duró más de una hora. Se trazaron plan, se sopesaron los riesgos y gradualmente una estrategia comenzó a tomar forma. Necesitaban pruebas del almacén número 3. Necesitaban contactar a las autoridades de confianza y necesitaban protección para las familias que se exponían. «Llamaré a mi sobrino a primera hora de la mañana», prometió doña Berta. «Pero tienen que prometerme una cosa. Nadie actúa solo. Si vamos a hacer esto, lo hacemos juntos». Todos asintieron solemnemente. Por primera vez en meses, estas personas ya no se sentían completamente solas en su dolor. Cuando la reunión terminó y las familias se dispersaron, Antonio sintió una mezcla de esperanza y aprensión. Habían logrado unir a las víctimas, pero también sabían que Sánchez no dejaría que su red de silencio se rompiera sin luchar. El camino de regreso a casa fue tenso. Antonio prestaba atención a cada sombra, a cada sonido en la oscuridad. Cuando finalmente vio las luces de su granja, sintió un poco de alivio, pero al acercarse a la casa, sintió que algo andaba mal. Varias luces estaban encendidas, y Relámpago en el pasto estaba inquieto, relinchando de apostas y nerviosamente. Elena corrió hacia él en el porche. «Antonio, qué bueno que regresaste. Tuvimos visitas, los hombres de Sánchez, no él en persona, pero sus matones, 3 de ellos. Rondaron la casa durante casi una hora, gritando amenazas y tratando de asustar a Sofía». Antonio sintió que la rabia se acumulaba en su interior. «¿Dónde está Sofía ahora?». «En la habitación, intentando dormir, pero está aterrorizada. Dijeron cosas horribles, Antonio. Dijeron que si no la entregábamos para mañana, incendiarían la casa con todos nosotros dentro». «No lo harán», dijo Antonio, abrazando a su hermana. «Hoy hablamos con las familias. Estamos organizando una respuesta. ¿Y si no es suficiente?». «Será suficiente», interrumpió Antonio con más convicción de la que realmente sentía. «Tiene que ser suficiente». Esa noche,
Sofía no pudo dormir. Se sentó en la cama, abrazando a su muñeca Esperanza, mirando por la ventana donde Relámpago montaba guardia. El caballo parecía entender que algo decisivo estaba a punto de suceder. «Esperanza», susurró Sofía a su muñeca. «Mamá dijo que mientras te tuviera, nunca estaría sola. Pero tengo miedo. ¿Qué pasa si el hombre malo logra llevarme de regreso?» La muñeca, por supuesto, no respondió. Pero en el silencio de la noche, Sofía juró que escuchó la voz de su madre susurrando en el viento. «Sé valiente, hija mía. La verdad siempre gana al final». Afuera, Relámpago levantó la cabeza hacia el horizonte. Sus agudizados instintos percibieron movimientos en la distancia. Hombres posicionándose, armas preparándose, una tormenta que se estaba gestando. El ultimátum de Sánchez vencería en unas horas y todos sabían que no estaba mintiendo. La batalla final estaba a punto de comenzar y una niña de 6 años estaba en el centro de todo. El amanecer trajo consigo una tensión insoportable. Antonio sabía que solo le quedaban unas horas antes de que expirara el ultimátum de Sánchez, pero también sabía que si entregaba a Sofía, la estaría entregando a la muerte. La única opción era acelerar sus planes de forma desesperada. Doña Berta cumplió su promesa y a primera hora de la mañana llamó a su sobrino en Madrid. El doctor Félix Ramos era un fiscal experimentado que se especializaba en crimen rural y corrupción. Cuando su tía le habló de las desapariciones sistemáticas y las pruebas encontradas, se interesó de inmediato. «Tía Berta, esto es muy serio», le dijo por teléfono. «Si lo que dice es cierto, estamos hablando de una organización criminal, pero necesitaré más que solo testimonios y copias de documentos. ¿Qué necesitas, hijo? Pruebas físicas, algo que demuestre que se cometieron crímenes, y testigos que estén dispuestos a declarar oficialmente bajo protección legal». Doña Berta miró a su alrededor en la pequeña tienda del pueblo donde había usado el teléfono público. Varias de las familias de la reunión esperaban ansiosamente el resultado de la llamada. «¿Y si podemos conseguir esas pruebas? ¿Vendrás aquí?» «Vendré con un equipo de la Policía Nacional, pero tienen que entender que si hacen algo ilegal para conseguir esas pruebas, no podré usarlas». Cuando doña Berta les contó a los demás el resultado de la conversación, un pesado silencio se apoderó del grupo. ¿Cómo iban a obtener pruebas físicas de forma legal de una propiedad privada, custodiada por matones armados? Fue Carlos Méndez quien tuvo la idea. «Mi primo trabaja en la compañía de agua de la región. Hace inspecciones regulares en todas las grandes propiedades, incluida la de Sánchez. Es algo legal, oficial, y puede llevar a alguien como ayudante». La esperanza se reavivó en los ojos del grupo. Si lograban meter a alguien en la granja de Sánchez de forma legal, durante una inspección de rutina, podrían documentar pruebas sin violar ninguna ley. «¿Pero quién sería lo suficientemente valiente para ir?», preguntó la señora Méndez. Todas las miradas se dirigieron a Antonio. Tragó saliva, comprendiendo la gravedad de la responsabilidad que se le imponía. «Iré yo», dijo simplemente. Mientras los planes tomaban forma en el pueblo, Sofía tomaba sus propias decisiones. Había escuchado parte de la conversación entre Antonio y Elena sobre el ultimátum, y su mente infantil procesaba la terrible realidad de que su presencia ponía en peligro a su nueva familia. «Elena», dijo, encontrando a la mujer en la cocina, «tal vez debería volver con don Ricardo». Elena dejó de cortar verduras y se arrodilló junto a Sofía. «¿Por qué dices eso, mi amor?» «Porque les hará daño por mi culpa, y son tan buenos conmigo. No quiero que les pase nada malo». Elena abrazó a Sofía con fuerza,
sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. Escúchame bien, Sofía. Te amamos. Ahora eres parte de nuestra familia, y las familias no se abandonan, pase lo que pase. Pero, ¿y si? No hay peros, interrumpió Elena con determinación. Tu lugar es aquí con nosotros, y vamos a luchar para protegerte, sin importar el costo. Esa tarde, Antonio se reunió con Juan, el primo de Carlos Méndez, en la entrada de la granja de Sánchez. Juan era un hombre delgado y nervioso de 40 años, con tendencia a sudar en exceso cuando estaba tenso. ¿Estás seguro, Antonio?, preguntó Juan por 10ª vez. Solo estás haciendo tu trabajo, le recordó Antonio. Una inspección de rutina del sistema de agua. Yo solo soy tu ayudante temporal. No hay nada ilegal en esto. Los portones de la granja de Sánchez eran imponentes, de hierro forjado con puntas afiladas, custodiados por 2 hombres armados que revisaron cuidadosamente los documentos de Juan antes de permitirles la entrada. La granja era vasta e impresionante. La casa principal era una villa de 2 pisos con jardines elaborados y una fuente ornamental en la entrada, pero eran los almacenes en la parte trasera los que interesaban a Antonio. El sistema de bombeo está por allí, explicó Juan en voz alta para que lo escucharan los guardias que los acompañaban. Tenemos que verificar la presión y la calidad del agua. Mientras caminaban por la propiedad, Antonio absorbía cada detalle. Había al menos 6 grandes almacenes, todos de aspecto inocente desde el exterior. Pero al acercarse al almacén número 3, un olor distinto llegó a sus narices, algo químico y dulzón que le revolvió el estómago. ¿Qué es ese olor?, preguntó Juan, cubriéndose la nariz. Fertilizante, dijo uno de los guardias rápidamente. Almacenamos productos químicos agrícolas allí. Pero Antonio conocía el olor de la muerte, y eso no era fertilizante. Cuando llegaron al sistema de bombeo, Antonio fingió ayudar a Juan con las mediciones mientras observaba discretamente los alrededores. Detrás del almacén número 3, notó un área donde la tierra parecía haber sido removida recientemente. Varios montones de tierra fresca estaban esparcidos de forma irregular, como si algo hubiera sido enterrado y desenterrado repetidamente. Juan, susurró, ¿puedes crear una distracción? El hombre asintió nerviosamente y comenzó a hacer ruido con su equipo, quejándose en voz alta de un supuesto fallo en su medidor. Mientras los guardias se acercaban para ver qué pasaba, Antonio se movió rápidamente hacia el área de tierra removida. Lo que encontró lo mareó. Parcialmente enterrados en el suelo blando, había trozos de tela y otros objetos personales. Un zapato de mujer, un reloj de pulsera roto, una identificación parcialmente destruida, pero aún legible. Antonio reconoció el nombre de la identificación. Pedro Martínez, el hermano de Carlos Méndez. Sus manos temblaban mientras tomaba rápidamente un par de fotos con una pequeña cámara que había escondido en su bolsillo. ¡Antonio!, gritó Juan. Su tono urgente indicaba que los guardias estaban sospechando. Antonio se apresuró a regresar, con el corazón latiendo sin control. Habían conseguido pruebas, pero ahora tenían que salir de allí con vida. Todo en orden, dijo Juan en voz alta. Falsa alarma. Los medidores funcionan perfectamente. Cuando finalmente salieron de la granja, ambos estaban sudando. Antonio esperó hasta que estuvieron a una distancia segura antes de contarle a Juan lo que había encontrado. Dios mío, murmuró Juan. Tenemos pruebas de asesinato. Sí, las tenemos, confirmó Antonio. Ahora tenemos que asegurarnos de que lleguen a las personas adecuadas antes de que Sánchez descubra lo que hicimos. Cuando regresaron al pueblo, el sol ya se estaba poniendo.
El ultimátum de Sánchez vencería en unas horas, pero ahora tenían algo que no tenían antes: pruebas concretas de sus crímenes. La carrera contra el tiempo había comenzado. Tenían que contactar al doctor Félix, entregar las pruebas y conseguir protección antes de que Sánchez descubriera que su red de secretos había sido expuesta. En el otro extremo de la región, Ricardo Sánchez estaba sentado en su oficina, mirando el reloj en la pared. Eran las 11 de la noche y ya había ordenado a sus hombres que se posicionaran alrededor de la granja de los López. No sabía que su caída había comenzado con la valentía de una niña de 6 años y la lealtad de un caballo blanco. Faltaban solo 30 minutos para que se cumpliera el ultimátum de Sánchez, y la tensión en la granja de los López era palpable. Antonio había salido antes del amanecer para entregar las pruebas fotográficas a doña Berta, quien prometió enviarlo todo de inmediato por mensajería urgente a su sobrino en Madrid. Elena empacaba una maleta con ropa y suministros esenciales en la cocina. No sabían si tendrían que huir rápidamente, pero era mejor estar preparados. Sofía las observaba en silencio, apretando así a su muñeca Esperanza contra su pecho. «Elena», dijo Sofía suavemente, «si me voy con ellos, estarán a salvo». Elena dejó de doblar ropa y se volvió hacia la niña. «Sofía, ya hablamos de esto. No vas a ninguna parte». «Pero, ¿y si el doctor Félix no llega a tiempo? ¿Y si las fotos no son suficientes?». Elena se arrodilló junto a Sofía y le sostuvo las delicadas manos. «Mi amor, a veces en la vida tenemos que confiar en que las cosas saldrán bien. Don Antonio se arriesgó mucho para conseguir esas pruebas. Ahora tenemos que tener fe». Afuera, Relámpago estaba visiblemente agitado. El caballo corría en círculos en el pasto. Sus orejas se movían constantemente para captar sonidos sospechosos. Sabía que el peligro se acercaba. Alrededor de las 11:45, el sonido de varios caballos galopando hizo que Elena y Sofía corrieran a la ventana. Un grupo de 8 hombres armados, liderados por Jorge Soria, se acercaba a la granja. Pero esta vez no venían solo a amenazar, venían a llevarse a Sofía. «¡López!», gritó Jorge antes de llegar a la puerta. «El tiempo se acabó. Queremos a la niña ahora». Elena sintió que Sofía temblaba a su lado. «Vete a la habitación de atrás», susurró, «y no salgas hasta que te llame». Pero Sofía negó con la cabeza. «No, Elena. Si me van a llevar, quiero estar contigo hasta el último momento». El corazón de Elena se rompió ante la valentía desesperada de la niña. ¿Cómo podía una niña de 6 años ser tan fuerte? Los hombres rodearon la casa. Algunos se bajaron y se posicionaron estratégicamente. Jorge permaneció en la silla, con su arma visiblemente en la funda. «Sabemos que está ahí dentro», gritó. «Y sabemos que tienen papeles que no les pertenecen. Don Ricardo ha sido muy paciente, pero su paciencia se ha acabado». Elena salió al porche, sosteniendo a Sofía detrás de ella. «La niña está bajo nuestra protección. No tienen ningún derecho legal a llevársela». Jorge se rió con desdén. «¿Derecho legal? Aquí, don Ricardo hace las leyes, y él quiere a la niña de vuelta». «¿Para qué?», preguntó Antonio, que había regresado a tiempo de su viaje. «¿Para terminar lo que comenzó en el desierto?». «Pruebe que eso sucedió», desafió Jorge. Pero algo en sus ojos revelaba que sabía exactamente lo que su jefe había hecho. En ese momento, el sonido de motores que se acercaban hizo que todos miraran hacia el camino. 2 camionetas negras venían a gran velocidad, levantando nubes de polvo. «Refuerzos de Sánchez», dijo uno de los matones a Jorge.
Pero cuando los vehículos se detuvieron, no se bajaron matones. Eran hombres uniformados de la Policía Nacional, liderados por un hombre de traje que Elena no reconoció, pero que irradiaba autoridad. Doctor Félix Ramos, Fiscalía General del Estado, anunció el hombre, mostrando su identificación. Y todos ustedes están bajo arresto por asociación criminal, amenaza e intento de secuestro. Jorge y sus hombres se quedaron paralizados por un momento, sin saber cómo reaccionar. Estaban acostumbrados a tratar con autoridades locales corruptas, pero nunca se habían enfrentado a la Policía Nacional. «Usted no tiene jurisdicción aquí», protestó Jorge. Su voz había perdido su confianza anterior. «Sí, la tengo», respondió el doctor Félix con calma. «Crímenes que cruzan las fronteras del Estado, corrupción de autoridades locales y asesinatos en serie definitivamente entran en nuestra jurisdicción». Las piernas de Elena cedieron de alivio. ¿Cómo llegaron aquí tan rápido? «Mi tía me llamó anoche», explicó el doctor Félix, «y las pruebas que recibimos esta mañana fueron la confirmación que necesitábamos. Hemos estado investigando rumores de desapariciones en esta región durante meses». Mientras los policías esposaban a Jorge y a sus hombres, el doctor Félix se acercó a Elena y Sofía. «Tú debes ser Sofía», dijo suavemente, arrodillándose a la altura de la niña. «Soy Félix, el sobrino de doña Berta. Me han hablado de tu valentía». Sofía lo miró con ojos grandes y curiosos. «¿Van a arrestar al hombre malo?» «Sí, lo haremos», prometió el doctor Félix. «Y tú nos vas a ayudar contándonos todo lo que sabes sobre él». «¿Y mi mamá? ¿La encontrarán?» El doctor Félix y Helena intercambiaron una mirada antes de que él respondiera. «Haremos todo lo posible, mi amor. Ahora tenemos suficientes pruebas para registrar toda la granja de Sánchez». En ese momento, Antonio llegó cabalgando en relámpago, después de haber visto las camionetas desde el camino. Cuando comprendió que eran autoridades federales arrestando a los matones de Sánchez, una amplia sonrisa se extendió por su rostro. «Llegaron justo a tiempo», gritó, bajándose rápidamente del caballo. «De hecho», dijo el doctor Félix, «llegamos exactamente cuando teníamos que hacerlo. Su evidencia fotográfica fue crucial. Hemos encontrado al menos 5 cuerpos en el área que usted documentó». Sofía se agarró fuerte a la mano de Elena. 5 personas, 5 familias, que finalmente obtendrán justicia, dijo el doctor Félix suavemente. Gracias a la valentía de tu madre, que documentó los crímenes, y a tu valentía por sobrevivir para contarlo. Mientras veían cómo se llevaban a los matones, Sofía hizo una pregunta que rondaba en su cabeza. ¿Y don Ricardo Sánchez? ¿Lo van a arrestar? El doctor Félix sonrió. En este mismo momento, está siendo arrestado en su granja por un equipo aún más grande de la Policía Nacional. Esta vez, no escapará. Por primera vez en semanas, Sofía sonrió de verdad. La muñeca Esperanza en sus brazos ya no era solo un símbolo de una esperanza lejana. Era la confirmación de que, a veces, incluso contra todo pronóstico, la justicia prevalece. Relámpago se acercó al grupo y tocó suavemente la cara de Sofía con su hocico, como si entendiera que su misión de protección había sido cumplida con éxito. La batalla había sido ganada, pero la guerra, por la verdad, apenas había comenzado. Aún quedaban preguntas por responder, especialmente sobre el destino de la madre de Sofía. 3 días después del arresto de Ricardo Sánchez, su granja se había convertido en una gigantesca escena del crimen. Equipos forenses de la Policía Nacional trabajaban incansablemente, desenterrando áreas sospechosas y catalogando pruebas.
El doctor Félix había mantenido a Antonio al tanto del progreso de la investigación, pero aún no había noticias sobre la madre de Sofía. Sofía estaba en la cocina con Elena, ayudando a hornear galletas, cuando el doctor Félix llegó con una expresión que ella no pudo descifrar. Lo acompañaba una policía y llevaba una carpeta llena de documentos. Sofía, dijo suavemente, sentándose en la mesa de la cocina, tengo que hablar contigo sobre tu madre. El corazón de Sofía se aceleró. Durante días había fluctuado entre la esperanza y la desesperación, imaginando todo tipo de escenarios. Elena se acercó y puso una mano protectora sobre el hombro de la niña. Encontramos pruebas muy importantes en la granja de Sánchez, continuó el doctor Félix, y algunas de ellas nos llevaron a lugares que no esperábamos. Sofía apretó a su muñeca Esperanza contra su pecho. Ella está muerta, ¿verdad? No, Sofía, dijo el doctor Félix. Tu madre está viva, Sofía, pero se encuentra en una situación muy complicada. Las lágrimas de alivio comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. ¿Dónde está? ¿Puedo verla? El doctor Félix intercambió una mirada con la policía que lo acompañaba. Está en un hospital en otra ciudad, a unos 200 kilómetros de aquí. Sánchez no la mató, pero le hizo cosas terribles. Elena se estremeció. ¿Qué tipo de cosas? Cuando tu madre descubrió los documentos sobre las desapariciones, Sánchez la secuestró. La mantuvo cautiva junto a otras 2 mujeres que también habían descubierto sus secretos, en una propiedad aislada. Sofía frunció el ceño, tratando de entender. ¿Pero por qué no la mató? ¿Por qué sigue viva? Porque tu madre es muy inteligente, explicó el doctor Félix con una sonrisa triste. Convenció a Sánchez de que sería más útil viva. Se ofreció a trabajar para él, a ayudarlo a encubrir los crímenes, a cambio de que los mantuviera a ustedes 2 a salvo. Hizo eso por mí, murmuró Sofía, comprendiendo la inmensidad del sacrificio de su madre. Sí, lo hizo. Pero Sánchez no cumplió con su parte del trato. Cuando se enteró de que estabas buscando comida en su granja, decidió darte una lección dejándote en el desierto. Tu madre no sabía lo que te había pasado. Antonio, que había entrado en la cocina durante la conversación, apretó los puños. ¿Cuánto tiempo estuvo cautiva? Casi 3 meses, respondió la policía. Ella y las otras 2 mujeres estaban en un estado terrible cuando las encontramos. Desnutridas, traumatizadas, pero vivas. Sofía se levantó de la silla de un salto. ¿Puedo verla ahora, por favor? El doctor Félix asintió. De hecho, por eso estoy aquí. Ella también está muy ansiosa por verte. Pero Sofía, tienes que estar preparada. Tu madre ha pasado por cosas muy duras. Necesitará tiempo para recuperarse. No me importa, dijo Sofía con determinación. Solo quiero a mi mamá de vuelta. El viaje al hospital fue tenso y lleno de expectativa. Sofía se sentó en el asiento trasero del camión de Antonio, apretando su muñeca contra sí y mirando por la ventana con ansiedad. Elena le sostenía la mano, ofreciéndole todo el apoyo que podía. Cuando llegaron al hospital, Sofía corrió por los pasillos, siguiendo al doctor Félix hasta una habitación en el 2º piso. Él se detuvo en la puerta y se volvió hacia ella. Recuerda, tu madre puede parecer un poco diferente, pero su amor por ti nunca ha cambiado. Sofía asintió y entró en la habitación. La mujer en la cama era mucho más delgada de lo que recordaba, con ojeras profundas y el cabello que había perdido su brillo. Pero cuando sus miradas se encontraron, Sofía supo de inmediato que era su madre.
Sofía, exclamó la mujer, tratando de incorporarse en la cama. Mi hija, mi bebé. Sofía corrió a los brazos de su madre y, por un momento, el mundo a su alrededor desapareció. Volvió a estar en el lugar donde siempre se había sentido más segura, en los brazos amorosos de la mujer que lo habría dado todo por ella. Mamá, pensé que me habías abandonado, sollozó Sofía. Te busqué por todas partes. Nunca, nunca, dijo su madre, besando su cabello y abrazándola como si nunca fuera a soltarla. Luché todos los días para regresar a ti. Cada día. Lloraron juntas durante largos minutos. Años de separación y miedo se disolvieron en el alivio del reencuentro. Elena, que observaba desde la puerta, sintió que las lágrimas rodaban por su propio rostro. Mamá, dijo Sofía finalmente, separándose un poco para mirar a su madre a los ojos. Conocí a personas muy buenas, una familia que me salvó cuando estaba sola. Su madre miró a Elena y Antonio con infinita gratitud. Ustedes cuidaron de mi hija. Ella también nos cuidó a nosotros, dijo Elena simplemente. Sofía es una niña especial. Nos enseñó mucho sobre la valentía. Y tiene un caballo, dijo Sofía emocionada. Un caballo blanco llamado Relámpago que me salvó en el desierto. Es mi amigo. Su madre sonrió por primera vez en meses. Un caballo héroe. Tengo que conocer a este relámpago. El doctor Félix se acercó discretamente. Perdón por la interrupción, pero hay algunas cosas legales que tenemos que resolver. Sofía, tu madre tendrá que quedarse en el hospital unas semanas más para recuperarse por completo. ¿Y después? Preguntó Sofía. ¿Podemos estar juntas? Por supuesto, dijo el doctor Félix. Son una familia. Sofía miró a Elena y Antonio, preocupada. Pero ellos también son mi familia ahora. Su madre siguió la mirada de su hija y comprendió al instante. Sofía, ¿quieres que todos seamos una familia? Sí, quiero, dijo Sofía con convicción. Elena me enseñó a cocinar. Antonio me enseñó sobre los caballos. Y Relámpago me protegió cuando lo necesité. Me amaron cuando no tenía a nadie. Elena se acercó a la cama. Si quieres, tu hija siempre tendrá un lugar en nuestra casa, y tú también. Han salvado más que la vida de mi hija, dijo la madre de Sofía, con la voz ahogada por la emoción. Han salvado a toda nuestra familia. En ese momento, con todos reunidos alrededor de la cama del hospital, Sofía finalmente sintió que todas las piezas de su vida encajaban. Había perdido a su madre, pero había encontrado una familia extendida. Había sufrido en el desierto, pero había descubierto la bondad de los extraños. Había enfrentado el mal, pero había visto triunfar la justicia. La niña que había sido abandonada para morir ahora estaba rodeada de más amor de lo que jamás había imaginado. Esperanza, susurró a su muñeca. Tenías razón. Nunca estuve realmente sola. Afuera, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos dorados que prometían un mañana mejor. Habían pasado 6 semanas desde el reencuentro en el hospital. En el hospital, la madre de Sofía, que se llamaba Catalina, se había recuperado lo suficiente como para ser dada de alta del hospital, pero las cicatrices emocionales del cautiverio aún sanaban lentamente. Se había mudado a la granja de los López, donde todos descubrieron que formar una familia extendida era mucho más natural de lo que habían imaginado. El martes por la mañana, el doctor Félix llegó con noticias importantes sobre el juicio de Ricardo Sánchez.
encontró a la familia reunida en el porche, donde Sofía le enseñaba a su madre a cepillar la crin de Relámpago. ¿Cómo está nuestra heroína hoy?, preguntó el doctor Félix, sonriéndole a Sofía. Bien, respondió Sofía alegremente. Mamá ahora puede cepillar a Relámpago sin miedo. Catalina sonrió tímidamente. Todavía tenía pesadillas ocasionales y se sobresaltaba con los ruidos repentinos, pero cada día se hacía más fuerte. La terapia en la ciudad ayudaba, y tener a Sofía a salvo en sus brazos cada noche era la mejor medicina. Tengo noticias del juicio, anunció el doctor Félix. Ricardo Sánchez fue condenado a 45 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Un silencio pesado se apoderó del grupo. Después de meses de miedo e incertidumbre, finalmente tenían la certeza de que el hombre que había aterrorizado sus vidas nunca más sería una amenaza. ¿Y los otros?, preguntó Antonio. ¿Jorge y los matones? También fueron todos condenados. Sentencias que varían entre 15 y 25 años. El juez fue muy claro. Los crímenes contra los niños y el asesinato premeditado son imperdonables. Sofía, que escuchaba con atención, hizo una pregunta que sorprendió a los adultos. Doctor Félix, ¿están bien ahora las otras familias? Sí, mi amor. Doña Berta finalmente pudo enterrar a su hija con dignidad. Las otras familias también tuvieron ese cierre, y todas me pidieron que te diera las gracias. ¿A mí? ¿Por qué? Porque tu valentía al sobrevivir y contar la verdad permitió que todas esas familias finalmente obtuvieran justicia para sus seres queridos. Catalina abrazó a Sofía con orgullo. Mi hija siempre fue valiente, incluso cuando era demasiado pequeña para entender a lo que se enfrentaba. Y hay algo más, dijo el doctor Félix, sacando un sobre oficial de su carpeta. El Estado va a pagar una compensación a todas las familias de las víctimas. Eso las incluye a ustedes dos. Catalina tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Cuánto? Suficiente para asegurarse de que Sofía reciba una educación completa y que ambas tengan una vida cómoda. Ricardo Sánchez tenía muchos bienes, y todos fueron confiscados por el Estado. Sofía miró a su madre con curiosidad. Eso significa que ahora somos ricas. Catalina se rió. El primer sonido genuinamente alegre que había hecho en meses. Significa que somos libres, hija mía. Libres de elegir nuestro propio futuro. Esa tarde, la familia extendida se reunió para tomar una decisión importante. Catalina había ofrecido comprar una propiedad propia con el dinero de la compensación, pero Sofía había hecho una contrapropuesta que tocó el corazón de todos. ¿Por qué no nos quedamos todos aquí?, preguntó. Podemos hacer la casa más grande, comprar más caballos para que Relámpago tenga compañía y plantar un gran huerto donde todos podamos trabajar juntos. Elena miró a Antonio, que asintió con una sonrisa. ¿Sabes qué, Sofía? Esa podría ser la mejor idea que alguien haya tenido jamás. Catalina aceptó de inmediato. Si nos aceptan, nos encantaría quedarnos. Esta casa tiene más amor del que cualquier granja podría tener. Los planes tomaron forma rápidamente. Con el dinero de la compensación, expandirían la casa de los López, construirían habitaciones adicionales y mejorarían la infraestructura. Catalina, que tenía talento para la costura, abriría una pequeña tienda en el pueblo. Antonio y Elena continuarían con la ganadería, pero ahora con los recursos para expandir el negocio. Y yo aprenderé a montar correctamente, declaró Sofía. Relámpago me enseñó que los caballos
son los mejores amigos que uno puede tener. Relámpago, como si entendiera que estaba siendo elogiado, se acercó al porche y apoyó su cabeza en el hombro de Sofía. El caballo que había desencadenado toda la cadena de eventos salvadores ahora era oficialmente parte de la familia. Una semana después, llegó una carta inesperada. Era de una periodista de una revista nacional que había escuchado la historia de Sofía y quería escribir un artículo sobre la valentía infantil y la justicia en el campo. «Quieren contar nuestra historia a todo el país», dijo Catalina, leyendo la carta. «¿Por qué?», preguntó Sofía. «Porque historias como la nuestra le dan esperanza a otras personas que están pasando por situaciones difíciles», explicó Antonio. «Muestran que incluso cuando todo parece perdido, todavía hay gente buena en el mundo». Sofía pensó por un momento. Si nuestra historia puede ayudar a otros niños como yo, entonces deberíamos contarla. La entrevista tuvo lugar un mes después. La periodista no solo quedó impresionada por la valentía de Sofía, sino también por cómo una tragedia había unido a Extrán en una verdadera familia. «¿Cuál fue la parte más difícil de toda esta experiencia?», le preguntó la periodista a Sofía. «Sentirme sola en el mundo», respondió Sofía pensativamente. «Pero descubrí que nunca estuve realmente sola. Siempre había alguien, Relámpago, Antonio, Elena, incluso mi mamá, luchando lejos para protegerme». «¿Y qué fue lo más importante que aprendiste?». Sofía miró a su alrededor en la sala, donde su familia extendida estaba reunida. Catalina cosía tranquilamente. Elena preparaba la cena. Antonio reparaba una herramienta, y Relámpago pastaba pacíficamente fuera de la ventana. «Aprendí que la familia no es solo con quien naces», dijo con una sabiduría que impresionaba en alguien tan joven. «Tu familia es la que decide quedarse contigo, incluso cuando las cosas se ponen difíciles». La periodista se secó una lágrima discretamente. «¿Y qué quieres ser cuando seas grande?». Sofía sonrió, abrazando a su muñeca Esperanza. «Quiero ayudar a otros niños que están solos. Y quiero tener muchos caballos, porque ellos saben cosas que a veces los adultos olvidan». «¿Qué cosas?». «Que siempre es lo correcto proteger a los inocentes, incluso cuando es peligroso». Cuando el artículo fue publicado, la historia de Sofía se extendió por todo el país. Llegaron cartas de niños en situaciones similares, de familias que ofrecían ayuda y de autoridades que prometían estar más atentas a los crímenes en las zonas rurales. Pero para Sofía, la verdadera victoria no estaba en la fama nacional. Estaba en las mañanas en las que se despertaba sabiendo que estaba a salvo. En las tardes en las que ayudaba a Elena en la cocina, en las noches en las que su madre le cantaba náneas, y en los momentos en que Relámpago la saludaba con ese suave toque de hocico que le había salvado la vida. La niña que había sido abandonada para morir en el desierto se había convertido en un faro de esperanza para otros niños en peligro. Y en el horizonte de su nueva vida, llena de amor, propósito e infinitas posibilidades, el futuro brillaba tan dorado como el pelaje de Relámpago bajo el sol de la mañana. Había aprendido que la verdadera riqueza no está en el dinero o el poder, sino en la capacidad de transformar el sufrimiento en compasión, la tragedia en triunfo y la desesperación en una esperanza inquebrantable. No olvides suscribirte al canal, comentar y darle me gusta al video para no perderte más historias emocionantes.